compartirles una presentación. Bien. Pueden ver, ¿verdad? La presentación. En la clase anterior hicimos un problema relacionado con el teorema de Stokes, pero hoy vamos a también seguir con el teorema de Stokes. Vamos a resolver un ejercicio en el cual se nos da un campo vectorial, un campo A, que está expresado en coordenadas esféricas, como lo ven acá. Tenemos tres componentes, ¿verdad? R, teta y phi. Y lo que quieren es que realicemos el cálculo por los dos lados del teorema de Stokes. O sea que demostremos que se cumple el teorema, ¿verdad? En estos problemas de teorema de Stokes y teorema de la divergencia, se nos va a dar un campo vectorial y se nos va a dar una figura en donde nosotros vamos a hacer el cálculo, ¿verdad? Estas figuras son imaginarias. Ustedes ven que aquí tenemos una superficie. Cuando hablamos de teorema de Stokes, la superficie debe ser abierta, ¿verdad? Ese es el requisito. No tiene que ser superficie cerrada, tiene que ser una superficie abierta, una curva cerrada, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver. La figura que tenemos acá no tiene un nombre en específico, ¿verdad? Podríamos llamarle que es la combinación de dos planos, ¿verdad? Un plano semicircular y un plano triangular. El plano semicircular está en el plano XY y el triángulo, el plano triangular, se encuentra en el plano ZY. Estos dos planos, estas dos superficies planas, nos van a servir para comprobar el teorema de Stokes. Pero tenemos un problema aquí, jóvenes. Vamos a ver. Tenemos un problema. No sé si ustedes son capaces de verlo. Fíjense bien. Aquí tenemos un triángulo, que es una figura, ¿verdad?, con lados rectos. Si solo estuviese el triángulo, nosotros deberíamos de utilizar coordenadas cartesianas. Pero tenemos un semicírculo. Y cuando tenemos un semicírculo, nos conviene utilizar sistemas curvilíneas, como ser cilíndricas o esféricas. Podemos utilizar ambas. Aquí el vector está en esféricas, pero hay un problema, ¿verdad? Este vector no me sirve para hacer el cálculo expresado en esféricas. Este vector lo tenemos que expresar en coordenadas cilíndricas. Tiene que ser necesariamente en cilíndricas. En cartesianas tampoco me serviría porque tendría que integrar en un semicírculo. No me resultaría, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, esta figura que tenemos acá se forma haciéndole cortes a un cilindro. Si ustedes agarran un semicírculo, que es como la tapa de un cilindro, y agarran este triángulo, que sería como hacerle un corte vertical al cilindro, entonces las coordenadas convenientes son las cilíndricas. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es pasar este vector a coordenadas cilíndricas. Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo pasamos de esféricas a cilíndricas? No tenemos fórmula, ¿verdad? Nosotros podemos pasar de cartesianas a cilíndricas y de cartesianas a esféricas y viceversa, pero pasar de esféricas a cilíndricas no hay fórmulas. Pero vamos a ver qué podemos hacer. Aquí tenemos el vector. Este es nuestro vector en coordenadas esféricas. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, fíjense bien. El vector R unitario y teta unitario lo vamos a pasar a coordenadas cartesianas. Aquí, como ven ustedes, es lo que estamos haciendo. R unitario en coordenadas cartesianas es esto que está en el paréntesis. Teta unitario es esto que está en el paréntesis. Y phi unitario es esto. Todos los tres vectores en esféricas unitarios los hemos pasado a cartesianas. Entonces, lo que sigue ahora es hacer una simplificación aquí. Fíjense bien, teta es una coordenada esférica. Tenemos que desaparecer este teta, ¿verdad? Phi es una coordenada cilíndrica. No importa que quede phi, ¿verdad?
R también es esférica, tenemos que cambiar este R. Entonces, vamos a ver. Siguiendo la simplificación, lo que nos conviene hacer ahora acá es, en esta parte, en la primer componente, que es esta, que estoy señalando, podemos hacer una factorización. Podemos sacar de factor común seno de teta, pero solo en estos dos términos, miren. Seno de teta. De manera que factorizando queda esto. Y este coseno de teta lo multiplico por esto, r coseno cuadrado, y me queda esto. En la segunda componente hago lo mismo, pero acá lo que factorizo es coseno de teta. Lo saco, me queda coseno por coseno cuadrado, menos r, seno de teta, y me queda esto. Y multiplico esto por menos seno de teta y me queda esto. Esto de acá no lo toco, fíjense bien. Esto que yo hice acá es innecesario porque esto es phi unitario, y phi unitario no hay necesidad de cambiarlo porque es una coordenada cilíndrica. No sé si me van siguiendo, jóvenes. Phi unitario no es necesario cambiarlo porque es cilíndrica. 3R, R sí es necesario, pero esto lo vamos a dejar de último. Ustedes dirán, ¿por qué hice esa factorización acá? Lo hice porque al hacer esta factorización, esto que está en el paréntesis y esto que está en este paréntesis es igual. O sea que podemos hacer otra factorización. Y esto que tengo acá, con esto que tengo acá, tiene algo aquí en común, ¿verdad? Podemos factorizar R coseno de teta. ¿De acuerdo? Entonces, seguimos factorizando. Fíjense bien. Hay términos acá, vamos a ver. Este término, vamos a ver, podemos factorizarlo. Aquí lo hicimos. Aquí lo factorizamos. R coseno de teta. Me queda coseno cuadrado más seno cuadrado. Esto es 1. Se simplifica bastante. Y me queda en la dirección de z. Ajá. Siguiendo acá. Fíjense bien. Aquí lo que hicimos fue lo siguiente. Este término con este término. Este es positivo, este es negativo. Después de multiplicar esto por esto y esto por esto, podemos simplificarlo porque este es negativo, este es positivo, se cancelan. Entonces, jóvenes, vamos a ver. ¿Qué es lo que me va quedando acá? Aquí tengo z unitario, miren. Esto se hizo 1 y me queda r coseno de teta. 3r phi, eso fue lo único que quedó. Esto de acá desapareció porque esto es igual. No sé si lo pueden ver. Fíjense bien, esto con esto desaparece porque tienen signo opuesto. Entonces el vector se simplificó a esto. O sea que la factorización que hicimos acá era la indicada. Una persona puede hacer una factorización diferente y el problema se le va a complicar más. Entonces uno lo que tiene que ver aquí es cuál es la factorización que conviene hacer, ¿verdad? Para que rápido a uno se le convierta el vector en el otro sistema. Entonces, fíjense bien. Aquí tengo r coseno de teta. R coseno de teta es z. Si ustedes revisan las fórmulas, r coseno de teta es igual a z en coordenadas esféricas. Si tienen las fórmulas a mano, pueden verlo. Ajá. ¿Qué pasa con este 3R? R tengo que cambiarlo porque R es una coordenada esférica. R es igual a la raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. R en esféricas es igual a la raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Entonces ustedes dirán, ¿y de dónde aparece este rho cuadrado? X cuadrado más y cuadrado es rho cuadrado. Entonces, esto que tenemos acá ya está completamente en coordenadas cilíndricas, z, rho y z. Y tiene componentes en z y phi. O sea que aquí ya tenemos el vector en cilíndricas. Justamente esto, z y phi. ¿Se fijan qué rápido hicimos la conversión, ¿verdad? De un sistema a otro.
sea, no tuvimos que hacer un procedimiento tan largo. Todo es cuestión de identificar qué cantidades se nos van a simplificar, ¿verdad? Por ejemplo, aquí yo rápido miré de que al hacer esta factorización acá, esta multiplicación y agrupar términos, coseno cuadrado más seno cuadrado es 1 y me queda r coseno, ¿verdad? Y aquí esto con esto se cancela y se reduce a esto. Entonces, el truco está, ¿verdad?, en saber de qué manera poder simplificar esto para que rápido a uno se le reduzca a otro vector en otro sistema. Bueno, ahora que lo tenemos en coordenadas cilíndricas, lo que vamos a hacer es demostrar el teorema de Stokes. Entonces, esta es una superficie formada por dos planos. Entonces, tengo dos superficies planas. Por lo tanto, tengo que hacer dos integrales de superficie. ¿Y cuántas integrales de línea tengo que hacer? Tengo que hacer 4 integrales de línea. Esta línea, la 1, la 2, la 3 y la 4. La 1 es una línea recta, la 2 es una semicircunferencia, la 3 es una línea recta y la 4 una línea recta. Entonces, en el teorema de Stokes tengo que hacer 4 integrales de línea y 2 de superficie. Las flechas ya las indica la figura. Estas flechas me definen el sentido en el que yo voy a integrar. Vamos a comenzar con la trayectoria 1. Vamos a hacer las integrales de línea primero. Ustedes ya saben qué es lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer al inicio es obtener la ecuación de cada trayectoria. Entonces, si empezamos la trayectoria 1, fíjense bien, como las integrales de línea son de una sola variable, en la recta 1 está en el eje X. ¿Quién sería esta recta? Sería, aquí tienen que haber dos constantes, ¿verdad? X, Y, Z. Vamos a integrar en X. Z y Y valen 0. Entonces, fíjense bien. Pero, como estamos en coordenadas cilíndricas, las coordenadas son ρ, phi y z. Entonces, en la recta 1, phi es 0, z es 0. Por lo tanto, d de phi es 0 y d de z es 0. ¿Por qué phi y z son 0? Porque phi en el eje X positivo vale 0 y z en todo este plano vale 0. Entonces, esto lo tenemos que saber para obtener la ecuación de la recta. Entonces, fíjense bien. Cuando yo integro, voy a integrar en ρ. Vamos a integrar en ρ de 0 a 1. Vamos a integrar en ρ de 0 a 1. ρ siempre es positivo. Bien. Este es el campo vectorial. ¿Qué pasó con este campo vectorial? ¿Por qué quedó así? Quedó así porque, vamos a ver, este es mi campo vectorial, pero como z es 0, este término va a desaparecer, este desaparece y me queda la raíz de ρ cuadrado, que es ρ. O sea, me queda 3 por ρ. D de ρ en la dirección de ρ. Pero esto es 0, ¿verdad? Porque al hacer el producto punto, z.ρ es 0, phi.ρ es 0. Y este z es 0, ¿verdad? Aquí se me olvidó hacerlo 0, pero es 0 de hecho. Bien, no sé si tienen alguna duda con esto. Esta es la primer curva, miren, la línea recta 1. La ecuación de la trayectoria le podemos llamar z igual a 0 o phi igual a 0, da lo mismo, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, el elemento de línea tiene 3 componentes, d de ρ, d de phi, d de z, pero como d de phi y d de z son 0, no aparecen aquí, solo aparece d de ρ. Lick, Ajá. en el caso de que, en ese caso que tenemos la gráfica en cartesianas, ¿cómo logramos identificar, como el vector está en cilíndricas, el valor de cuánto vale ρ para la ecuación y lo demás?
Bien. Fíjese aquí en algo. Las coordenadas cilíndricas son ρ, φ y z. Entonces, usted tiene que acordarse de los rangos de cada cantidad. Ρ va de 0 a infinito. En cualquier dirección, ρ apunta de 0 del origen hacia infinito. Entonces, en la línea 1, voy a integrar en ρ desde 0 hasta 1, no en x. No es en x que voy a integrar, es en ρ. Es en ρ. En esta recta, en la recta 1, phi vale 0, porque en el eje x positivo phi vale 0. Y z también vale 0, porque estamos en el plano XY. Entonces, la única cantidad que no vale 0 en esta recta es ρ, porque ρ apunta del eje z hacia afuera, en cualquier dirección. ρ apunta de z hacia afuera, hacia el infinito. Entonces, en esta recta X, los valores que van cambiando son los valores de ρ. No tienen que integrar en X, sino en ρ. ¿De acuerdo? No sé si me explico. No sé si me di a entender. Sí, gracias. Bien. Entonces, la segunda recta, que es la 2, es una recta curva, es una semicircunferencia. La curva 2 está en el plano XY. En este plano XY, Z vale 0. Pero fíjense bien, en esta curva, el valor de phi va cambiando desde 0 hasta pi medios. Desde 0 a pi medios. ¿Qué otra cantidad cambia? Rho es constante, ¿verdad? Porque el radio de esta semicircunferencia sería 1. El radio es 1. Entonces, en cada línea tienen que haber dos constantes y una variable. ¿Quién es la variable aquí en esta curva? Es phi. ¿Y quiénes son las constantes? Las constantes son ρ y z. Z vale 0 en toda esta curva y ρ vale 1. El radio se mantiene constante, es 1. Entonces la única variable es phi. Yo voy a integrar en phi de 0 a pi medios. Entonces en la curva 2 yo pongo ρ igual a 1, z igual a 0. ¿Por qué siempre hago esto? Porque esto me sirve para sacar los diferenciales de longitud. Recuerden que el diferencial de longitud en cilíndricas es d de s igual a d de ρ más ρ de phi más d de z. Entonces, el d de ρ, si ρ es 1, ¿cuánto es d de ρ? Es 0. Si z es 0, ¿quién es el d de z? Es 0. Entonces, solo me queda que el diferencial de línea es ρ de phi en la dirección de phi. Si ustedes tienen sus fórmulas a mano, pueden corroborar, ¿verdad? De que el diferencial de línea, el d de s o d de r, es ρ de phi en la dirección de phi. Positivo, ¿verdad? No hay necesidad, aquí no hay necesidad de ponerle un signo más o menos, porque acuérdense que las integrales de línea, la dirección se la colocamos en los límites de integración. ¿Por qué integro de 0 a pi medios y no de pi medios a 0? Integramos de 0 a pi medios porque la flecha me está indicando que voy de 0 a pi medios. Si la flecha fuese al revés, integraría de pi medios a 0. Entonces, aquí integro de 0 a pi medios en phi. Pero primero hago el producto punto, ¿verdad? Del vector con el diferencial de línea. Z.phi es 0 y phi.phi es 1. Entonces me queda solo esta componente. Pero ρ vale 1. Tienen que sustituir ρ igual a 1 aquí. Y z vale 0. Tienen que sustituir z igual a 0 aquí. Eso lo pueden hacer desde el inicio, ¿verdad? Desde el inicio yo acá lo dejé para el final. Z igual a 0, ρ igual a 1. Entonces me queda la raíz de 1, que es 1 multiplicado por 3, porque aquí ρ es 1. Entonces me queda 3 pi medios. Ese es el resultado de la trayectoria 2. ¿Estamos de acuerdo, verdad? ¿O tienen alguna duda hasta el momento? No sé si hay preguntas. El diferencial de línea es clave aquí, ¿verdad? Por eso es que hay que definir quiénes son constantes y quiénes no. En las integrales de superficie
tienen que haber dos variables y una constante. En las integrales de línea tienen que haber dos constantes y una variable. O sea, como es una integral simple de una sola variable, dos cantidades tienen que ser constantes. Aquí es constante ρ y z. Aquí fue constante phi y z. Y en la trayectoria 3, vamos a ver la 3. La recta 3 es una recta vertical en la dirección de z. O sea que, ¿quiénes son constantes aquí? ¿Qué cantidades serían constantes en la recta 3? Es cilíndricas. Rho es constante y phi. Sí, ¿verdad? Rho es constante. Rho vale 1. En toda esta recta vertical el valor de ρ es 1. La distancia de z a la recta, recuerden que ρ siempre es perpendicular al eje z. ρ apunta del eje z hacia afuera, siempre perpendicular al eje z. Entonces la distancia entre z y esta recta 3 es igual a 1. Es la distancia de ρ. Y phi se mide desde el eje X positivo hasta esta recta. La distancia desde el eje X positivo hasta la recta es pi medios, es constante. Entonces, phi y ρ son constantes. La variable es z. Eso significa que yo voy a integrar en z. De manera que ρ es 1, phi es pi medios. Y las cantidades que son constantes, sus diferenciales son 0. D de ρ es 0 y D de phi es 0. Entonces el único diferencial que me queda es el diferencial en z, que es D de z en z positivo. ¿De acuerdo? Y el vector es este. Pero acuérdense de sustituir las constantes en el vector. Ρ es 1, phi es pi medios, pero como no aparece phi aquí, entonces no afecta en nada. Integramos de 0 a 2 en z. Fíjense bien, ¿por qué de 0 a 2? Por la flecha. Voy de 0 a 2 en z. Si fuese al revés, iríamos de 2 a 0. Acuérdense de eso, ¿verdad? Desde siempre en los límites indicamos la dirección. Entonces, al hacer el producto punto z, phi.z es 0. Entonces todo esto se cancela. Solo me queda z por d de z. De 0 a 2 integro y eso me da 2. Este es el resultado de la trayectoria 3. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Acuérdense tener a mano la fórmula, ¿verdad? Ustedes en las integrales de línea lo que tienen que construir es el diferencial de línea, el DDS. Acuérdense de la fórmula. ¿Quién es DDS? Es D de ρ en ρ, más ρ D de phi en phi, más D de z en z. Entonces el D de ρ y D de phi es 0, solo me queda D de z en z. Solo puede haber una variable, ¿verdad? En la integral. Bueno, la trayectoria 4 es otra línea recta, pero esta línea recta está recostada, ¿verdad? Así, está inclinada a un ángulo. Tenemos que calcular la ecuación de esta recta en coordenadas cilíndricas. Es lo mismo, ¿verdad?, que hacerlo en coordenadas cartesianas. Tenemos que calcular la pendiente. ¿Qué necesitamos para conocer la ecuación de una recta? Dos puntos, ¿verdad? Tenemos este punto y tenemos este punto, que es el origen, 0,0. Me conviene trabajar en el plano Z, ZY, ¿verdad? Este par ordenado sería 0,1 y 0,0. O sea, vamos a ver. En esta recta, fíjense bien. En esta recta, ¿quién es constante? Phi, ¿verdad? Phi vale pi medios. En todo el plano ZY, phi vale pi medios. Pero ¿qué pasa en esta recta? El valor de z no es constante y el valor de ρ tampoco, porque la distancia de z a la recta va disminuyendo. Z no es constante. ρ tampoco es constante. Entonces tenemos un problema, que tendríamos dos variables en esta recta. Y solo podemos tener una variable. Entonces tenemos que expresar ρ en función de z. Eso es lo que vamos a hacer.
Entonces, fíjense bien, d de phi vale pi medios en esa recta, por lo tanto, d de phi es 0. Pero necesito hacer este cálculo, la pendiente de la recta. Calculo la pendiente z rho. El eje vertical es z y el eje horizontal es rho. ¿De acuerdo? O sea, piensen que el eje y es rho y el eje vertical es z. O sea que z sería como y sería rho. De manera que en la pendiente es z sub 2 menos z sub 1 entre rho sub 2 menos rho sub 1. Entonces la pendiente 2. Esto no les tiene que causar problema a ustedes, ¿verdad? Con la forma punto pendiente z menos z sub 0 igual a la pendiente que es 2 por y menos y sub 0. Pero recuerden que aquí este y lo puedo cambiar por rho, ¿verdad? Porque o sea, es el mismo eje rho. Ahora bien, pero y, ¿quién es y en cilíndricas? Es rho seno de phi. Pero phi vale pi medios en el plano ZY. Entonces, seno de pi medios es 1. Me queda z igual a 2 rho. Z igual a 2 rho es la ecuación de esa recta en cilíndricas. Recuerden que la ecuación de la recta tiene que estar en cilíndricas. La ecuación es z igual a 2 rho. Es una línea recta. Entonces, si z es igual a 2 veces rho, ¿quién es d de z? Es 2 d de rho. No sé si tienen alguna duda hasta acá, jóvenes. No hay preguntas. Bien, entonces, vamos a ver. Tengo el diferencial de z. Entonces, acuérdense del diferencial de línea. En el diferencial de línea, d de phi es 0. D de rho en rho más 2 d de rho en z, porque el diferencial de rho y el diferencial de z no son 0, pero d de z lo tengo que escribir en función de rho. De manera que voy a integrar en rho. La variable de integración es rho. Si me doy a entender, ¿verdad? Porque en las integrales de línea solo puede haber una variable de integración. Los vectores unitarios no se cambian. Esto no hay necesidad de cambiarlo. Después hacemos el producto punto z.rho, z.z, phi.rho, phi.z. Al hacer el producto punto solo me queda z.z. Es lo único que no se cancela. 2 rho por 2 d de rho. Eso es 4 rho d de rho. ¿Por qué integro de 1 a 0? Integro de 1 a 0 porque estoy integrando en rho. Acuérdense, rho siempre es positivo. Fíjense en la flecha va hacia abajo. O sea que tengo que integrar de derecha a izquierda en rho. De derecha a izquierda. Por eso voy de 1 a 0. Si la flecha fuese al revés, integraríamos de 0 a 1. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué no integramos mejor en vez de rho y hubiésemos integrado en z? Sí se puede, ¿verdad? Si ustedes hubiesen querido, hubiesen podido integrar en z en vez de rho. Porque como aquí tienen z igual a 2 rho, pueden despejar para rho. Rho sería igual a z medios. Entonces dejan todo en función de z y al integrar en z, integrarían en z de 2 a 0. ¿Estamos de acuerdo? Si ustedes hubiesen elegido a z como la variable, hubiesen integrado de 2 a 0. No de 0 a 2, sino de 2 a 0 porque voy siguiendo la flecha. De este punto, este es mi punto inicial, un punto final. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Entonces, el resultado de la integral es menos 2. Entonces, ¿cuántas líneas integré? 4, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Sumar las 4 integrales. Recuerden que la suma de las 4 me da la integral de línea cerrada, porque la trayectoria es cerrada. La primera es 0,
La segunda 3 pi medios, la tercera me dio 2 y la última me dio menos 2. Al sumar esto me da 3 pi medios. Este es el resultado de la integral de línea. 3 pi medios. Este es la integral de línea. Ahora voy con la integral de superficie. La integral de superficie tiene que ser igual a 3 pi medios para que el teorema de Stokes se cumpla. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Bueno, vamos a ver. Entonces, en la integral de superficie es más fácil, menos trabajo, porque solo son dos superficies. No son 4 integrales, son solo 2 integrales. Tengo la superficie de abajo, que es un semicírculo, y la superficie vertical, que es un triángulo. Lo que tenemos que hacer es, con la regla de la mano derecha, definir el vector de superficie. En la superficie de abajo, el vector va hacia arriba por la regla de la mano derecha. Los 4 dedos se enrollan siguiendo las flechas y el pulgar apunta hacia arriba. En el triángulo, los 4 dedos de la mano derecha se enrollan siguiendo las flechas y el pulgar apunta hacia afuera. Apuntaría hacia afuera de la pantalla. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Cuál es la dirección de este vector? Z positivo. ¿Y cuál es la dirección de este vector? Menos phi. ¿Por qué menos phi? ¿Quién me podría explicar por qué aquí es menos phi? Por la regla de la mano derecha que va hacia adentro. Es por la definición de phi. Acuérdense que phi se define desde el eje X positivo en sentido antihorario. Phi es positivo en sentido antihorario. ¿Qué pasa cuando va en sentido horario? Es negativo. Si nosotros le cambiamos las flechas a esta figura, entonces Z hubiese ido hacia abajo y phi hubiese ido hacia adentro de la pantalla, o sea, en la dirección de phi positivo. Siempre acuérdense de eso. Phi es positivo cuando va en sentido antihorario, en el plano XY, y es negativo cuando va en sentido horario, o sea, aquí phi es como que estuviese recorriendo en sentido horario. Por eso va negativo. Bien, entonces, al hacer las integrales, tenemos que ponerle un nombre a la superficie. Esta va a ser la superficie A y esta va a ser la superficie B. ¿De acuerdo? En la superficie A, jóvenes, tienen que haber dos variables de integración porque la integral es doble. Y en la superficie triangular tienen que haber dos variables de integración. No es como las de línea, ¿verdad? Que en las integrales de línea habían dos constantes y una variable. En las integrales de superficie tienen que haber dos variables y una constante. Vamos a ver, en la superficie A, ¿quién es constante? Z. Z, ¿verdad? ¿Cuánto vale? 0. Exacto, ¿verdad? Z vale 0, es constante. Y en la superficie triangular, la B, ¿quién es constante? Phi. ¿Cuánto vale phi aquí? Pi medios. Exacto, ¿verdad? Phi vale pi medio. ¿Cómo se llama usted? Norman. Norman, ¿verdad? Así como lo dijo Norman, ¿verdad? Pi medios. Eso me va a servir porque yo tengo que sustituir el valor de las constantes en el campo vectorial. Entonces, fíjense bien, solo que antes de hacer la integral tengo que hacer el producto vectorial, ¿verdad? El rotacional. Esta es una fórmula. El rotacional del campo A es todo esto, es una fórmula. Yo lo que voy a hacer es sustituir las componentes. En la primera derivada sustituyo z como z es 0. De acuerdo, z es, bueno, no es 0, z no es 0. Aquí no tengo que sustituir nada, ¿verdad? De hecho, lo que tengo que hacer es derivar nada más. La derivada de z respecto a phi es 0. Aquí la derivada de esto con respecto a z no es 0 porque aquí aparece z. Aquí es 0, aquí es z. ¿Por qué 0 aquí? Pueden chequear la fórmula, ¿verdad? La componente que aparece aquí es 0, aquí es z, aquí es esto y aquí esto. ¿En qué nos estamos basando aquí? En el vector A. Tienen que tener el vector A y solo van sustituyendo las componentes en la fórmula.
Después de derivar todo esto, que esto lleva trabajo, simplificamos, ¿verdad? Lo simplificamos y el resultado es esto. El rotacional de A me da dos componentes, una en ρ y una en z. Este es el resultado. Como ustedes ven, es bastante largo, ¿verdad? El resultado es bien grande, pero no se puede simplificar más. Entonces lo que vamos a hacer ahora es integrar esto. Primero vamos a integrar en la superficie A, de manera que sustituyo el rotacional de A y realizo el producto punto con el diferencial de área. ¿Quién es el diferencial de área? Es este. Rho, d de rho, d de phi, es una fórmula en la dirección de z. ¿Por qué elegimos este diferencial de área? Este vector de área es un vector de área. ¿Por qué lo elegimos? Lo elegimos así porque estamos en la superficie A, cuyo vector normal es z. Entonces yo me voy a las fórmulas y busco el vector de área que apunta en la dirección de z positivo. Y ese vector de área es rho, d de phi en z positivo. Hacemos el producto punto, rho.z y z.z. Rho.z es 0, de manera que esto desaparece. Solo me queda esto por esto. Y la integral la voy a hacer en rho y phi. En rho integro de 0 a 1 y en phi de 0 a pi medios. Son dos integrales aquí, ¿verdad? Porque tengo dos términos acá. Hago las integrales, lo simplifico. Fíjense bien, la primera integral, la 1, al hacerla, acuérdense que z vale 0, hay que sustituir, ¿verdad? Z igual a 0 porque estamos en el plano XY, donde z vale 0. Al hacer z 0 se simplifica esto, ¿verdad? Entonces, la primera integral me queda 3 pi cuartos. La segunda integral, cuando z es 0, me queda aquí la raíz de rho cuadrado, que es rho. Rho cuadrado entre rho es rho, como ven acá. Así sería, ¿verdad? Entonces, el resultado es 3 pi cuartos. Entonces, vamos a ver. Este integral da 3 pi cuartos más 3 pi cuartos y eso es 3 pi medios. Y ya hemos hecho, ¿verdad? La integral de superficie. Fíjense bien, ¿por qué no hicimos la anterior? Son dos superficies. La superficie B ni siquiera la integramos. ¿Por qué será que no la integramos? Porque el resultado, fíjense bien, el resultado del rotacional tiene componente ρ y z. Y esta superficie va en phi. ¿Qué pasa al hacer el producto punto de phi con esto? Se hace 0. Entonces, ustedes en el examen, ¿verdad? Ustedes para evitar hacer tanto trabajo, solo tienen que ir colocando, ¿verdad? Colocando como les digo, o sea, ir colocando comentarios, ¿verdad? En el examen para evitar hacer tanto trabajo. Por ejemplo, ustedes se fijan de que yo no planteé esta integral porque es demasiado grande, ¿verdad? Entonces, como phi.ρ es 0 y phi.z es 0, no hay necesidad de integrar en la superficie B porque ya sabemos de que el resultado va a ser 0. Entonces, solo hay una integral que contribuye, ¿verdad? Que es la superficie A y es 3 pi medios. El mismo resultado que obtuve en las integrales de línea, 3 pi medios. Entonces, ¿qué significa? Que el teorema de Stokes se cumple, porque la integral de línea es 3 pi medios y la integral de superficie da 3 pi medios. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna pregunta. Lee, yo tengo una duda. Ajá. Ahí, o sea, cuando usted hizo la conversión de coordenadas, ese ρ cuadrado más z cuadrado en la raíz, ¿cómo salió? Ajá, aquí, vamos a ver. Que está, es al principio, ahí Sí, donde dice aquí, 3 raíz de, ajá, correcto. ajá, esto. Bien, esto viene del Sí, vector original.
El vector original es Ajá. 3R, mire. 3R Ajá. phi. No, esta parte no hay necesidad de modificarla. Aquí solo el R tiene que modificar, el phi no. Lo que pasa es que yo aquí, ¿verdad? Yo aquí puse que phi era esto, pero no hay necesidad de hacer eso. Usted tiene que dejar phi tal y como está. Y al final el 3R, Ok. ese 3R, el R tiene que cambiarlo a coordenadas cilíndricas. Pero como no hay una fórmula para pasar de esféricas a cilíndricas, entonces acuérdese que R es la raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Pero x Ajá. cuadrado más Sí. y cuadrado es rho cuadrado. Entonces ahí está, ¿verdad? Ahí está el cambio. Ok. Sí. Gracias, Lee. Bueno, cheque, ¿verdad? Ustedes, ¿verdad? Pueden ir repitiendo estos problemas, ¿verdad? Para que los vayan repasando. Los pueden hacer de nuevo. Rick, ¿puede Bien. compartir las diapositivas cuando terminemos? Sí, a ese se la voy a pasar. Bien. Vamos a ver otro problema. Estos problemas son de la guía. El ejercicio tiene que ver también con el teorema de Stokes. Bien. Yo les estoy haciendo problemas del teorema de Stokes y voy a hacer de la divergencia porque creo que son los problemas más complejos, ¿verdad? Porque fíjense bien, los problemas de cambios de coordenadas son prácticamente álgebra, ¿verdad? Es solo de hacer álgebra. Y los problemas, digamos, en el teorema de Stokes y la divergencia, ustedes prácticamente van a realizar todos los cálculos. Van a hacer cambios de coordenadas, van a hacer divergencias, van a ser rotacionales. O sea que aquí ustedes practican prácticamente casi todo, excepto gradiente, ¿verdad? Los problemas de gradiente son bastante sencillos, ¿verdad? Esos problemas ustedes los pueden ver en la guía. Lo único que tienen que hacer es derivar. O sea, problemas de gradiente, creo que no hace falta que repasemos tanto porque eso es prácticamente solo derivada, ¿verdad? Entonces, en el teorema de Stokes, ustedes ya saben, es una integral de línea y una de superficie. Siempre me tienen que dar una figura y me tienen que indicar el sentido en que se recorre la línea. Fíjense bien, esta figura es un semicírculo y las flechas me indican de que vamos a recorrer esta línea en sentido antihorario. Se encuentra en el plano XY, es decir, este semicírculo. Voy a integrar en coordenadas cilíndricas porque tengo un círculo, un semicírculo. También se puede integrar en esféricas, ¿verdad? Pero es más fácil en cilíndricas. En cartesianas es muy difícil, ¿verdad? Se podría, pero es muy difícil porque las coordenadas cartesianas las utilizamos solo cuando tenemos figuras cuadradas del lado recto, ¿verdad? Entonces, por suerte, el vector ya está en cilíndricas, no hay que convertirlo. Como ya está en cilíndricas, el problema se vuelve más fácil. Entonces, aquí tenemos el teorema de Stokes. Este es el teorema de Stokes. El vector B es el que aparece aquí en las integrales. La integral de línea, que es cerrada, y la integral de superficie, que tiene que ser abierta. En el teorema de Stokes no puede estar una integral de línea abierta. Si ustedes ponen aquí integral abierta, eso ya no es teorema de Stokes. Siempre tiene que ser cerrada. La curva y la superficie abierta. De acuerdo, una superficie es abierta cuando es limitada por una curva cerrada. Bien, entonces, primero hagamos la integral de línea. Vamos a ver. Vamos a integrar en todo este semicírculo, la semicircunferencia sería de menos 2 a 2 y en esta semicircunferencia. Pero fíjense bien, como la integral va a ser en coordenadas cilíndricas, no podemos integrar desde menos 2 a 2, estaría malo. Tenemos que ir en orden, tenemos que hacerlo en orden. Tenemos que integrar de 0 a 2, después de 0 a pi, y después de menos 2 a 0. De acuerdo, tenemos que hacer 3 integrales. 1, 2 y 3. Comenzamos en el origen, terminamos en el origen. Vamos a ver, comencemos con la primera. La primera integral, la 1, phi es 0, d de phi es 0, z es 0, d de z es 0. ¿Por qué? Aquí se me olvidó, ¿verdad? Colocarle la 1 acá.
1 es de 0 a 2, es esta recta. Z vale 0 aquí y phi vale 0 porque estoy en el eje X positivo donde phi es 0. Por lo tanto, si Z es 0 y phi es 0, el D de phi es 0, el D de Z es 0. Entonces la integral es en D de ρ. El diferencial de línea es D de ρ en ρ. Y voy a integrar de 0 a 2. Esto que está en el paréntesis es el campo vectorial. Hago el producto punto ρ punto ρ, ρ punto phi. Solo me queda ρ punto ρ, ¿verdad? Porque es 1. Queda coseno ρ, coseno de phi, D de ρ. Aquí los vectores de unitario los ponen al inicio, ¿verdad? A veces se ponen al final. Entonces queda ρ, coseno de phi, D de ρ. Fíjense bien, como phi es 0, sustituyo coseno de 0, es 1. Me queda ρ cuadrado entre 2. Integro de 0 a 2. ¿Por qué integro de 0 a 2? Por la flecha. En ρ voy de 0 a 2. Entonces el resultado es 2. ¿Qué pasa en la segunda curva? La segunda curva es la circular, ¿verdad? Es esta curva. ¿Quiénes son constantes aquí? Rho, ¿verdad? En toda el radio de esta circunferencia es 2. Rho vale 2 y Z vale 0. Entonces, pongo ρ igual a 2, como es constante, d de ρ es 0. Z es 0, d de Z es 0. Entonces la integral es en phi. Voy a integrar en phi, miren. El diferencial de línea sería ρ d de phi en la dirección de phi. Y voy a integrar de 0 a pi. Por la flecha voy de 0 a pi. Al hacer el producto punto me queda solo este término. Phi punto phi es 1. Me queda seno de phi por ρ por d de phi. Pero tengo que sustituir, ¿verdad? Ρ vale 2. Sustituyo ρ igual a 2 acá y sale, porque es constante. Integro seno de phi de 0 a pi. La integral del seno es menos coseno. Al integrar eso queda menos 2 por menos 2, 4. Aquí estamos bien, ¿verdad? Me falta la última parte, que es esta. La integral que va de menos 2 a 0. Aquí vamos a integrar en ρ. Vamos a integrar en ρ. Pero fíjense bien acá ustedes. Cuando voy de menos 2 a 0, ¿cuánto vale phi ahí? Vale pi. Z vale 0. Fíjense bien. No vayan a cometer el error acá. En la primer curva phi valía 0. Pero esta vez phi vale pi. ¿Se dan cuenta? Cuando yo voy de 0 a 2, aquí phi vale 0. Pero aquí phi vale pi. Porque phi es 0 en el eje X positivo. Pero en el eje X negativo phi vale pi. Entonces aquí phi vale pi. El d de phi es 0. Z vale 0, d de Z es 0. Integramos en ρ. El diferencial de línea es d de ρ en ρ. Hago el producto punto y fíjense bien el detalle aquí importante. Muchas veces uno se confunde, ¿verdad? Es fácil equivocarse. Bueno, a mí una vez me pasó, ¿verdad? En este problema que una vez cometí un error. Estaba dando la clase y cometí un gran error, ¿verdad? Que puse la integral de menos 2 a 0. Fíjense bien. Aquí uno se puede equivocar, ¿verdad? Puede decir, yo voy de menos 2 a 0, pero no puedo poner menos 2 porque ρ siempre es positivo. El radio, ¿quién es el radio de este círculo? Es 2. Entonces tengo que integrar de 2 del radio, porque acuérdense que no es en X que estamos integrando, es en ρ. Y ρ siempre es positivo. Entonces es de 2 a 0. Integro de 2 a 0. No de 0 a 2, sino de 2 a 0. Pongo el 2 positivo. Al hacerlo, obtenemos esto. 2. Entonces, ahora lo que queda es sumar las tres integrales, las tres líneas, ¿verdad?
y eso me da 8. El resultado es 8. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna pregunta. Bien, si no hay preguntas, seguimos. Falta la última parte, la integral de superficie. Solo es una superficie la que vamos a integrar, la superficie de un semicírculo. Hacemos el rotacional de B, bastante fácil, ¿verdad? El rotacional es una fórmula bien grande en coordenadas cilíndricas. Tiene componentes ρ, φ y z. Ustedes solo van a ir sustituyendo la componente del vector, ¿verdad? Aquí la componente 0, aquí es seno de phi, aquí es rho coseno de phi, aquí es 0, seno de phi, rho coseno de phi. Tienen que ir sustituyendo las componentes del vector y lo derivan. La derivada de esto es 0, la derivada de esto es 0, esto es 0, 0, esto no se hace 0. Bueno, esta primera sí, pero esta no. Porque aquí tenemos la derivada de phi con respecto a rho coseno de phi. Este rho puede salir acá. Entonces, significa que, fíjense bien, colocando esto de otra forma, para observar mejor lo que vamos a hacer, vamos a integrar en esta superficie de un semicírculo. Por la regla de la mano derecha, si yo enrollo los 4 dedos siguiendo las flechas, el pulgar apunta hacia arriba. Significa que la dirección del vector de área va en z positivo. Exactamente así. El diferencial de área es ρ d de phi en z positivo. Estas son fórmulas, ¿verdad? Hay 3 vectores de área. Uno en z, uno en phi y uno en ρ. Solo que puede ser positivo o negativo, dependiendo de la regla de la mano derecha. Si las líneas fueran al revés, el pulgar apuntaría hacia abajo y aquí solo le ponemos menos z. Bueno, continuamos. El rotor de B, al hacer el rotacional, me queda esto. Apaguen sus micrófonos, por favor. El rotacional de B queda esto, ¿verdad? Entonces, sustituyo el rotacional de B en la integral de superficie, que solo es una integral. Sustituyo el elemento de área, integramos de 0 a 2 en ρ y en phi integro de 0 a pi. ¿Estamos de acuerdo en eso, verdad? Al hacer el producto punto z es 1, integro. Bastante fácil, ¿verdad? La integral de superficie son mucho más fáciles. Entonces aquí integramos en phi y en ρ. Al hacer la integral, simplificamos y el resultado final es 8. Coincide con el resultado de la integral de línea. O sea que hemos demostrado que el teorema de Stokes se cumple. No sé si tienen preguntas, nos quedaremos por aquí, ¿verdad? Ya se nos acabó el tiempo. Entonces, mañana vamos a seguir, vamos a hacer problemas del teorema de la divergencia. Traten de ir repasando estos ejercicios, ¿verdad? De hacerlos, de cambiarles el sentido a la figura para que lo integren de otra manera. Bien, entonces vamos a vernos mañana, ¿verdad? Para terminar ya con esta